Hoy vamos a meternos con un material que, bueno, a primera vista engaña bastante. Sí, Son unos fragmentos de un relato que se llama Teo el conejo y sus amigos, y sí, va de animalitos que hablan en un bosque, todo muy infantil, ¿no? muy de cuento para dormir, sí. Exacto. Pero es que a las pocas páginas te das cuenta de que la historia está construyendo pieza a pieza un sistema de pensamiento que es sorprendentemente complejo. Es que esa es la genialidad que tiene el texto, yo creo. Utiliza metáforas muy sencillas, casi de fábula, Claro. pues eso, animales en un bosque, cubos de colores, para explorar ideas muy, muy profundas. ¿Sobre qué exactamente? Pues sobre qué es la salud, cómo funciona la conciencia, de qué manera estamos todos interconectados. Vamos, es como si intentaran explicar filosofía oriental, pero con los personajes de Barrio Sésamo. Me gusta la analogía. Así que nuestra misión hoy es justo esa, ¿no? Desentrañar ese modelo. Eso es. Seguir el viaje de Teo, el protagonista, para entender las reglas de este universo. Y creo que debemos empezar por su idea más provocadora. Una que redefine por completo lo que significa estar sano. ¿De acuerdo? Todo arranca con la llegada de un conejo un poco deprimido a un bosque que, bueno, no es lo que parece. Ujú. La escena inicial es clave. Teo el conejo llega a este bosque y se siente solo, perdido. El punto de partida clásico. Sí, y allí lo recibe Violeta, la tortuga sabia, quien en lugar de darle la típica palmadita en la espalda, le lanza una pregunta que lo cambia todo. Le dice, ¿sabes qué es la salud de verdad? Y la respuesta que le da es la piedra angular de todo el sistema. Le dice que la salud no es, vamos, ni mucho menos la ausencia de enfermedad. ¿Qué es lo que todos pensamos? Claro. La define primero de una forma muy visual. Una red de amistad súper fuerte. Bonito. Pero luego, el texto ofrece una formulación más precisa, casi te diría que científica. A ver, Dice, la salud es la densidad de conexiones en armonía. un momento, para ahí. La densidad de conexiones en armonía. Tal cual. A ver, suena muy bien, pero ¿no es un poco simplista? O sea, ¿qué pasa si tienes muchísimas conexiones, pero son todas superficiales? ¿Eso es de verdad más sano que tener, no sé, 2 o 3 amistades increíblemente profundas? Es una pregunta fantástica, y el texto la aborda con esa palabra clave, armonía. Ah, claro. No se trata solo de cantidad, de tener la agenda del móvil llena. El modelo sugiere que las conexiones superficiales, o peor aún, las que están en conflicto, podrían de hecho restar puntos a tu salud general. O sea que te pueden hacer enfermar, por así decirlo. Exacto. La armonía implica calidad, resonancia, apoyo mutuo. Así que sí, según esta lógica, 3 conexiones en perfecta armonía te harían muchísimo más sano que 100 conexiones caóticas. Entiendo. O sea que desplaza el foco por completo. La salud ya no es algo que pasa dentro de tu cuerpo, en un laboratorio, No. sino en el espacio que hay entre tú y los demás. Eres tan sano como lo es la red de la que formas parte. Precisamente. Y una vez que establece esa premisa, el resto del relato se dedica a darnos un mapa detallado de esa red y, lo más importante, a enseñarnos a navegarla. Y ese mapa es, literalmente, el mapa del bosque. Sí, No es un paraje cualquiera, está perfectamente estructurado. Hay 7 animales clave y cada uno tiene asignado un color, una posición y una cualidad. Es como un sistema solar de relaciones. es un sistema posicional clarísimo, casi geométrico. En el centro, como un sol gravitacional que mantiene todo en equilibrio, está Violeta la tortuga. El color violeta y la sabiduría. Eso es. Y luego, en los ejes cardinales, tenemos abajo, conectado a la tierra, a las raíces, está rojo el zorro. Arriba, con la visión panorámica, azul el búho. Vale. Hacia adelante, abriendo camino al futuro, verde el venado. Y hacia atrás, representando la serenidad, la memoria del pasado, está blanca la garza. Y los ejes laterales también definen funciones muy claras. Sí, a la derecha está el lado de la acción, de construir. Ahí está naranja el castor. Y a la izquierda, el lado de la expresión, de la comunicación. Amarilla la golondrina, que representa la voz y la verdad. Exacto. Pero lo fascinante es cómo la historia no se queda en ese mapa externo. Ah, ¿no? No, de inmediato lo convierte en un mapa interno. Es Blanca, la garza, quien le revela a Teo que él mismo, dentro de sí, contiene esa misma estructura. Y lo llama un heptocubo. Heptocubo. Vaya nombre. Suena a algo sacado de una película de Marvel. Ya. ¿Es solo un nombre original o hay alguna razón para esa terminología tan específica, tan geométrica?
Yo creo que la elección de la palabra es totalmente deliberada. Un cubo tiene estructura, tiene caras, vértices. No es una mancha informe. Cierto. La idea es que nuestra psique no es un caos, sino una estructura organizada con 7 componentes clave, que se corresponden uno a uno con los animales del bosque. O sea, tu sabiduría central, que sería violeta, tus raíces, que son rojo, tus sueños y tu visión, que es azul, tu impulso hacia el futuro, que es verde, tu relación con el pasado, blanca, tu capacidad de actuar, naranja, y tu voz auténtica, amarilla. Exactamente. Cada persona es un microcosmos del bosque. La estructura del universo y la de la conciencia individual son un reflejo la una de la otra. Y eso crea un puente fundamental. Claro, para entenderte a ti mismo, tienes que entender el sistema de relaciones que te rodea. Y viceversa. No hay una separación real. Esto es muy interesante. Pinta un cuadro muy claro de quiénes son los jugadores y dónde están en el tablero. Pero me deja pensando en las reglas del juego. ¿Cómo interactúan? ¿O simplemente se quedan ahí parados en sus posiciones? Pues aquí es donde la historia introduce una de sus metáforas más potentes e inesperadas. A ver. Los movimientos del ajedrez. ¿Ajedrez? ¿Sí? Es Verde el Venado quien le enseña a Teo que hay formas estratégicas de crear y de fortalecer esas conexiones. La primera es el movimiento de la torre. Recto y directo. Sí, el texto lo ejemplifica como ir directo a ayudar a un amigo. Es la acción clara, predecible, sin ambigüedades. Vale. Luego está el movimiento del caballo, en forma de L. El cuento lo describe como un paso raro que nadie espera, pero que es perfecto. La solución creativa, el pensamiento lateral. Justo, ese conectar 2 puntos que no parecían tener relación. Y por último, el movimiento del alfil, en diagonal. Y el texto dice que este es el más mágico. Y le da una definición que, para mí, es una de las joyas de todo el relato. Dice: resucitar significa atender lo más distante. Vaya. Resucitar significa atender lo más distante. Tengo que detenerte ahí. Es una frase preciosa, pero también muy abstracta. Lo es. ¿Cómo se vería eso en el mundo real? ¿Estamos hablando de llamar a un viejo amigo o es algo más profundo? Una herida del pasado que nunca sanaste. Ah, Es un acto de traer de vuelta a la vida, de resucitar un nodo del sistema, ya sea interno y externo, que se había quedado aislado y oscuro. entendido. Es el movimiento que, digamos, repara los agujeros de la red. Y no solo eso, el sistema de movimiento va incluso más allá. Se menciona que cada animal puede moverse en 9 direcciones, como si estuvieran en el centro un teclado numérico de un teléfono. 9. Sí, y cuando estos movimientos se coordinan, el efecto es tangible. El texto dice que generan esferas de calor, luz, agua y estructura. O sea que no es solo un concepto. Para nada. La idea es que la armonía en las relaciones no es solo algo bonito, sino que tiene la capacidad de crear orden y bienestar en el mundo físico. De acuerdo. Tenemos un mapa del ser, el heptocubo, y tenemos las reglas de movimiento, el ajedrez. Pero para que un sistema así funcione, se necesitan principios, unas leyes fundamentales que lo rijan todo. Supongo que la historia también nos los da. Por supuesto. Aquí entra el búho sabio, que le susurra a Teo el secreto del triángulo mágico. El triángulo mágico. Se nos presenta un triángulo equilátero. Un lado es la verdad, que el texto asocia con una energía arquetípica paternal. Otro lado es la belleza, asociada a una energía más etérea, como el espíritu. Y me falta la base. Y la base, que une y sostiene a ambas, es la bondad, asociada a una energía de sacrificio y amor, como la del hijo. Es decir, que no se trata solo de hacer cosas buenas. El modelo argumenta que cualquier acción verdaderamente estable y saludable tiene que ser una mezcla de honestidad, elegancia y compasión. Exacto. Si le falta una de esas patas, la mesa se tambalea. Es un filtro muy potente para tomar decisiones. Un filtro perfecto. Y sobre esa base de verdad, belleza y bondad se despliega toda la complejidad de la red. De hecho, para que Teo pueda visualizar esa complejidad, Amarilla la golondrina le habla de las 64 combinaciones de amistad. 64. El cálculo es sencillo. Son los 7 animales más Teo, 8 seres en total. 8 por 8, 64 posibles vías de relación. Esto no es solo un número. No. Es una forma de decir que tu bienestar no depende solo de tus 7 u 8 relaciones clave, sino de las 64 dinámicas diferentes entre todos ellos. Eso es. Te obliga a pensar no solo en tus amigos, sino en cómo se relacionan tus amigos entre sí.
te hace responsable de la salud de todo el ecosistema. Es un claro guiño a sistemas como el I Ching, que también usa 64 estados para describir la totalidad de la experiencia. Ah, claro. Y la cosa se pone aún más densa, con otro concepto. La esfera reloj de las virtudes. Otra esfera. Sí, un reloj de 12 horas pares, donde cada una representa una virtud. Valentía, paciencia. Pero lo alucinante es la frase final de la descripción. Dice: los números se convirtieron en letras y las letras formaron un árbol viviente, un Sefirot vivo. Un momento. Sefirot. Para los que no somos expertos en misticismo judío, ¿qué significa eso? ¿Por qué introducir un concepto tan denso, tan específico, en un cuento sobre conejos? Es una señal. Es el autor diciéndonos: ojo, que esto no es solo una fábula con moraleja. Ya veo. Al hacer una referencia directa al árbol de la vida de la Cábala, está conectando este sencillo mapa de virtudes con un esquema cosmológico mucho más antiguo y universal sobre cómo está estructurada la realidad. Eleva todo el sistema. Totalmente. Lo eleva de una historia bonita a un verdadero mapa metafísico. Vale, creo que ya tenemos todas las piezas. La definición de salud como una red. El mapa del ser, que es el heptocubo. Las reglas de movimiento del ajedrez y los principios filosóficos del triángulo. La pregunta final es: ¿cuál es la gran lección para Theo? ¿Cómo se une todo esto en la práctica? La síntesis final se la da, como no, Violeta la Tortuga. Y es brillante. A ver. Le dice: actuar con plena conciencia es como jugar ajedrez viendo todo el tablero. Viendo todo el tablero. Esa es la clave. No se trata de hacer un movimiento impulsivo pensando solo en tu pieza. Se trata de desarrollar la capacidad de ver el sistema completo. ¿Y qué implica eso? Pues ver todas las piezas, o sea, a todos los amigos, entender todas las conexiones posibles, las 64, comprender tu propia estructura interna, el hiptocubo, y tener presentes los principios del triángulo. Y solo entonces, con toda esa información, elegir el movimiento más correcto. ¿Y cuál es el movimiento más correcto? El que se define como el que ayuda a todos. Y ahí es cuando a Theo se le enciende la bombilla y exclama: es como ser un doctor de las relaciones. Es la conclusión perfecta. Claro. Entiende que la salud es relacional y que uno puede aprender a intervenir en esa red, a curar y fortalecerla con acciones conscientes. Te conviertes en un agente activo de la salud colectiva, no en un paciente pasivo de tu propia vida. Ya no es la víctima de su soledad. Para nada. Esa es la transformación de Theo. Comprende que no es un individuo aislado, sino el centro de una red viva de relaciones. Su heptocubo interno brilla con más fuerza cuando actúa en consonancia con estos principios. Y sobre todo me imagino cuando hace ese movimiento del alfil. Sobre todo, nos recuerda el texto, cuando realiza ese movimiento diagonal. Ese acto de resucitar lo distante parece ser el que más energía aporta a todo el sistema. El viaje que hemos hecho es increíble. Hemos empezado con un conejo triste en un bosque y hemos terminado con un modelo cosmológico que une la psicología individual, las relaciones sociales y los principios universales. Nos deja con la idea de que el bienestar no es un estado pasivo que uno tiene. No, en absoluto. Es el resultado de un trabajo activo y consciente de cultivar conexiones armoniosas. Esa es la idea central. El texto propone de forma muy bella que sanarse a uno mismo y sanar el mundo son, en esencia, la misma acción. La misma cosa. Sí, y que esta acción se logra a través de la conciencia de nuestra interconexión. El final del cuento, de hecho, es la culminación de esta idea. ¿Cómo acaba? Los 8 amigos se toman de las manos y sus cubos de colores internos se fusionan en una esfera de arcoíris que sana el bosque. La salud individual, coordinada y en armonía, genera salud colectiva. Una imagen final muy potente. Y nos deja con un pensamiento para reflexionar. A ver. El cuento define la salud de un individuo como la densidad de conexiones en armonía. Si aplicáramos esta misma métrica, no a una persona, sino a una comunidad, a una empresa o a una sociedad entera, ¿qué nos diría sobre su estado de salud real? Y siguiendo la lógica del cuento, ¿cuál sería el movimiento del alfil? Ese acto de atender a lo más distante y olvidado que más se necesita en el mundo ahora mismo para aumentar esa salud colectiva.